Hola, Resurrección y Vida, ¿cómo estás? Bendiciones desde acá, de este lado de la pantalla. Muchísimas gracias por atender al llamado del Señor el día de hoy. Muchísimas gracias por todos los que están allá en la iglesia. Muchísimas gracias por todos aquellos que están conectándose en línea. Bendiciones, Dios les bendiga de parte de mi familia y de un servidor. Les mandamos un fuerte abrazo. Y estamos prácticamente festejando ya el cierre de este mes de octubre. Imagínate, ya ya estamos en el último fin de semana. Ya prácticamente se nos fue octubre, ya prácticamente se nos está yendo el año. Y estamos nosotros acá pendientes de todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios, de lo que estamos tratando de llevar a cabo, de aprender, de modificar. Y bueno, creo que lo que Dios pretende que tú y yo alcancemos el día de hoy va más allá de lo que podamos realmente percibir día a día. Yo creo que nuestra enseñanza, más que un domingo, más que un día de reunión, esa es una sola base. Eso es algo que tú y yo debemos de trabajar día a día, pero que cuando tú y yo estamos involucrados y estamos teniendo una relación con Dios, pues bueno, todas las cosas empiezan a salir de diferente manera. Y las alabanzas del día de hoy, la última adoración, ¿no? Donde dice que Dios nos va a dar una nueva senda, nos va a dar un nuevo caminar, nos va a dar un nuevo, una nueva guía para nuestras vidas. Y es cierto, Dios le gusta y le interesa que tú camines en sus caminos. A Dios le gusta que tú tengas esas bienaventuranzas, ¿no? Esas cosas que te pueden beneficiar a ti como creyente. Y sin más preámbulo, vamos leyendo nuestra primera escritura del día. Y ahorita continuamos. Y esta está en Salmos 37, 23. Para los que están apuntando, Salmo 37, 23 nos dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Y así es, Señor, hoy nos ponemos delante de ti. Te damos gracias por acompañarnos, te damos gracias por estar presente con nosotros. Hoy quisiéramos que nos unjas, que nos prepares para recibir esta enseñanza de parte de ti, Señor, y que al final tú hagas germinar, tú hagas crecer, que tú hagas dar fruto esta palabra al 100 por 1 y mis caminos se vean mejorados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y pudiéramos decir, oye, pero dice aquí la palabra que Dios se deleita en los detalles de la vida, en los detalles que Él nos da. Dios se deleita cuando tú estás disfrutando el camino que Dios te ha puesto por delante. Pero tú me vas a decir, oye, pero es que tú no sabes cómo está mi vida. Oye, tú no sabes qué problemas estoy pasando. Tú no sabes las circunstancias de las cuales yo estoy pasando. No te preocupes, yo te entiendo. Yo creo que tanto tú y yo nos podemos identificar con ciertas áreas de la vida, las cuales, perdón, nos pudiéramos conectar, ¿no? Hay otras cosas que yo no he pasado porque tú ya las pasaste, pero al final esas experiencias, esas circunstancias que estamos pasando son por algo, son con un mensaje, son con un propósito, y nos tenemos que realinear con lo que Dios quiere, lo que Dios está planeando tras bambalinas, ¿no? Para nosotros. Y sobre todo aprender que no estamos en que no estamos en la lista negra, que no estamos, que esa es la cruz que nos tocó vivir y esa tengo que seguir viviendo porque Dios me dijo que tengo que vivir sufriendo, ¿no?
Si le hacemos caso al salmista, dice que Dios te deleita, Dios te creó no para que tú sufrieras, sino para verte contento, para verte realizado. Y hoy vamos a aprender esas cosas, ¿no? Y el día de hoy yo le puse por tema experiencias, ¿no? Experiencias que al final denotan un viaje de la vida, ¿no? Y estamos navegando en todo lo que conlleva la vida. Y a veces pues ese navegar o esas circunstancias que nos generan experiencias, pues a lo mejor no son tan satisfactorias, pero vamos a aprender, ¿no? Y la vida realmente, mira, aquí te lo voy a poner. La vida es un viaje lleno de desafíos y oportunidades. Y esto, en suma, son experiencias, ¿no? Se dice que no podemos aprender de experiencias ajenas porque las tenemos que pasar. Y sí es cierto. En ocasiones hay experiencias que pudiéramos aprender, ¿no? O tratar de tomar las mejores cosas que a alguien más le ha pasado, tratar de evitar otras, ¿no? Pero hay experiencias que las tenemos que cruzar para aprender, madurar, ¿no? Y pues bueno, hoy yo quiero que tú pongas en perspectiva estas tres cosas, ¿no? Vamos a desglosar este tema. Y yo quiero que entiendas que los caminos de Dios no causan dolor. Los caminos de Dios, el llamado de Dios, tiene un llamado más allá de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Y son cosas para bien. Y esa es la primera área, ¿no? O el primer camino, ¿no? Dios te preparó algo para que tú seas quien Dios quiere, ¿no? Y vamos a ir desmenuzando esto y quitando telarañas de que es que yo estoy así por salado, es que yo estoy así porque no me lo merezco, es que yo estoy así porque alguien más me lo está diciendo y bueno, se genera un caos, ¿no? Pero no, el camino de Dios, cuando estamos cerca de Dios, vamos a aprender el día de hoy que estamos en un camino correcto, estamos en un camino en el cual Dios pretende que tú y yo avancemos. Hay un segundo tipo de caminar o de camino que nos dan experiencias. Y pues bueno, esas experiencias son a través de nuestras decisiones, a través de lo que se nos presentan en las circunstancias y decidimos, bueno, me voy por acá, me voy por acá. Y que en ocasiones pues no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta los consejos de los demás que a lo mejor ya han pasado por esas circunstancias, o simplemente preguntar, ¿no? Y pues bueno, la tercera es cuando el tercer caminar o la tercer tipo de circunstancias o experiencias que tenemos es cuando Satanás, fíjate, toma ventaja de las decisiones que tomamos o las ideas que estamos poniendo en nuestra cabeza, las cuales Satanás sabe que no somos, que tenemos un talón de Aquiles, si le pudiéramos decir, en esas decisiones, y va a tomar ventaja, ¿no? Entonces, quiero que tú captes estas tres partes, porque es bien importante identificarlas. Y hoy yo quiero que tú y yo entendamos, el mensaje del día de hoy es recomendaciones de parte de Dios para cómo mantenernos en el camino de las experiencias que Dios quiere que pasemos. Que si vamos a tomar alguna decisión, bueno, que no nos toque pasar por un tropiezo, por una raspadura, ¿no? Y sobre todo evitar que Satanás se aproveche de nosotros. Porque al final Satanás sí se aprovecha, Satanás sí toma ventaja de nuestras debilidades, aún de nuestras fortalezas, fíjense, ahorita vamos a identificar cómo. Y al final pudiéramos empezar a quejarnos de la vida o empezarnos a desviarnos más, ¿no? Porque ese es el propósito al final de Satanás, desviarnos del camino original, del camino o el propósito que Dios tiene para nosotros. Y bueno, se empieza a tener un efecto dominó. Y yo quiero que veamos el primer punto, la primera área de oportunidad que tenemos para cuidar el camino de Dios o el camino que Dios nos ha dado. Y sobre todo, entender
que estas áreas de oportunidades nos van a mejorar como seres humanos, como personas, tanto en lo intelectual, en lo espiritual, y vamos a poder caminar más rápidamente en lo que Dios quiere. Algo antes de entrar al primer punto, algo que debemos de tener en mente, ¿no? Se nos está yendo el año. El mes ya se acabó, realmente el año quedan 2 meses, una semana de lo que queda de octubre, y rápidamente vamos a llegar al 31 de diciembre y se nos fue el año, ¿no? Y necesitamos actuar rápido, ¿no? Porque también nos tenemos que estar preparando para lo que el año que viene, el 2025, va a traer. El año 25 tiene muchísimas bendiciones para todos los que estamos ya preparados, para los que vamos a estar preparándonos y los que estamos ya alistándonos, ¿no? Entonces, estos ejemplos, estas áreas de oportunidad que yo te voy a enseñar hoy, te van a preparar y te van a poner alerta. Yo lo que quiero que aprendas hoy es a estar alerta en qué áreas de esas que te vamos a aprender el día de hoy pudieras estar o no ya listo y decir, me falta apretar un poquito más acá, me falta apretar otro poquito más acá para poder alcanzar los planes y propósitos de Dios. ¿Ok? Punto número 1, el viaje de esta vida debe ser un viaje de fe. Y un viaje de fe no religiosamente, no en el ámbito de solamente hablar pura religión, ¿no? Porque a lo mejor somos muy buenos para hablar religión, pero nuestra vida es diferente. No, aquí el vivir o el viaje de fe denota tomar las circunstancias en fe, tomar los planes que Dios nos pone por delante como, si lo quieres ver de así, como un tipo de desafío, ¿no? Que cuando te enfrentes a lo desconocido, no digas, no, es que por ahí no, mejor me voy por acá que es más seguro. No, si Dios está poniendo algo, Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo, haz esto, dirígete hacia este punto, ¿no? No digas, pero yo no sé, yo no puedo, yo no, ¿quién soy yo para hacerlo? No, Dios si te está guiando para hacer algo, o Dios te está sí, prácticamente guiándote para cierto punto, necesitamos tener esa fe suficiente, que es la fe de Dios, no es tu fe, ¿no? Porque nosotros, nuestra fe es limitada, nuestra propia fe se cansa y pierde noción, no, pero la fe de Dios que hemos estado aprendiendo, que la fe que Dios nos da en Él, alcanza todas las cosas. La fe de Dios, todo es posible, ¿no? Y qué mejor ejemplo en la palabra de Dios que Abraham y Sara. Cuando a Abraham, Dios se le presentó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que salgas de donde estás y vayas hacia la tierra que yo te dirijo hoy. Y haré de ti una gran nación. Y haré de ti una bendición que después de ti todas las generaciones estarán conocidas por ti. Imagínate, esta persona, Abraham, pues bueno, tenía 75 años, imagínate. Entonces, si a nuestra edad, 20, ¿no? 25, 30, 40, tenemos muchos tapujos, ¿no? O muchos bloqueos mentales, si lo quieres ver así, para hacer o no hacer ciertas cosas nuevas. Y decimos, no, es que eso no se puede, es que eso no es así, es que yo no estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera, ¿no? Imagínate una persona de 75 y más años, que Dios se le presente y le diga, haz esto, y que en años pasados tú nunca habías visto nada, pero que a esta edad yo te voy a bendecir. ¿Qué pudiéramos pensar tú y yo? ¿Cómo lo pudiéramos tomar? Es un desafío, ¿no? Y él, ni tarde ni perezoso, se entregó a ese llamado, fue para allá, y bueno, hasta hoy en día tenemos la herencia de Abraham, ¿no? En promesa. Y al final, como dato curioso, quiero que entiendas que Abraham, fíjate, por haberle creído a Dios, hoy en día, él es el padre de 3 ramas, por decirlo así, o de 3 religiones, si lo quieres ver desde ese punto de vista, donde está el judaísmo, está el cristianismo, o sea, nosotros, y el islam, ¿no? Y hay 3 relaciones ahí, o 3 vertientes ahí, pero que si Abraham no le hubiera creído a Dios, tú y yo quizás hoy no estuviéramos acá hoy. Estuviéramos pensando, creyendo 1000 cosas más, y bueno, ¿no? Y para los que están ahí apuntando y quieran estudiar un poquito más de Abraham y Sara y el llamado,
Esto está en Génesis 12, del 1 al 9. Entonces, yo nomás quiero tocar estos puntos porque son consejos de parte de Dios solamente, ¿no? Y al final nos toca estar preparados. Y mira, algo que debemos de tener en cuenta respecto a la fe, que hay algo que se llama disciplina y constancia, ¿no? Y no podemos, fíjate, quiero que tú veas esta fotografía, ¿no? Como te decía, está algo que se llama la motivación, la cual tiene este efecto, que de repente tiene picos muy importantes en nuestra vida diaria, ¿no? Pero que la motivación se va declinando hasta que se apaga la motivación, ¿no? Porque obviamente tarde que temprano simplemente fue una emoción, una motivación, y la motivación sin una disciplina, ¿no? Que la disciplina no es otra cosa más que algo constante que te está llevando a avanzar. Fíjate, ¿eh? Entonces, en otras palabras, si nosotros de repente somos disciplinados en la fe y de repente le añadimos motivación a esa fe, que Dios nos motive, porque no podemos estar motivados por nosotros mismos, Dios nos tiene que motivar. Y si le añadimos esto, mira, las relaciones o los brincos o los pasos que damos en la vida son más altos, son más constantes, porque estamos aplicando la disciplina y la motivación juntas. No podemos ver la motivación por sí sola, porque la motivación nos vamos a desinflar pronto, ¿no? Es como tú inflas un globo, muy bonito, está todo gordo y listo, ¿no? Pero se te olvidó, porque estabas listo para la fiesta, pero se te olvidó ahí amarrarlo, y de repente lo sueltas y la motivación se empieza a desinflar, hasta que ya el globo quedó desinflado. Pero si tú a esa motivación lo amarras y vuelves a inflar otro, y puedes inflar otro globo, al final tienes una fiesta de globos muy padre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa motivación te llevó a ser constante, a inflar 1000 globos, y ahora tu salón, tu cuarto de fiestas, pues bueno, está padre, ¿no? Entonces, no podemos y no debemos de dejar caminar en Dios motivados, pero más que motivados, disciplinados en la fe. Porque la fe, entre más la ejercitamos, más caminamos, más crece, más nos reta, más nos hace caminar en y tener experiencias que no habíamos tenido antes, porque ejercitamos esa experiencia. Mira, quiero que veas esta escritura que está en Colosenses 2:5, y nos dice: aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina, fíjense, y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe. O sea que hay una mala disciplina, sí, también hay una mala disciplina. Dice, y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque también podemos ser inestables, ¿no? Y tú me puedes decir, pero bueno, es que ¿cómo puedo ser una mala disciplina? ¿No? Si no somos buenos, si no tenemos una buena disciplina, te voy a decir algo básico, ¿no? Cuando te levantas, ¿tiendes o no tu cama? ¿No? ¿Te lavas los dientes o no? ¿O sales nomás de tu casa sin peinarte, sin lavarte la cara? Eso es una disciplina que podemos, o son buenos hábitos, ¿no? Que al final, pues bueno, ¿no? Ahora en la fe es lo mismo, ¿no? Podemos decir que tenemos mucha fe, pero nunca la tocamos, nunca la ejercitamos. Y es una mala disciplina. Cuando la ejercitamos y tenemos fe en Dios, pues bueno, hay un caminar diferente, ¿no? Entonces, quiero que te lleves eso, Colosenses, en la mente el día de hoy. Como punto número 2, y eso es un área de oportunidad muy importante, y este tema ya el pastor Rafael ya nos lo había dado en charlas anteriores, y él habló de un tema que se llamaba la resiliencia, ¿no? Y Dios me lo volvió a poner en el radar, porque esto es algo bien importante, es un área de oportunidad bien tremenda, porque la resiliencia no es otra cosa más que la forma física, bueno, en lo natural,
Imagínate que hay un metal, ¿no? Hay algún material que por más que tú lo tuerces, le cambies de su forma original, no se deforma, sino que mantiene su naturaleza o su raíz, ¿no? Si lo podemos ver así. En otras palabras, ¿no? Para nosotros como seres humanos, ¿no? La resiliencia significa que por más circunstancias malas o malas experiencias que pasemos o pruebas que tengamos, nuestra simiente o nuestra raíz, que es Cristo, no nos desviemos a pesar de todas las cosas. Que es la resistencia, que a pesar del tanto movimiento que tengamos, nos mantengamos firmes. Que no nos deformemos. Eso es lo que es la resiliencia, ¿no? Imagínate que hay una lluvia, ¿no? y una tormenta tal que al final hay palmeras, y ese es el ejemplo más básico que te pudiera poner, ¿no? De la resiliencia, ¿no? Las palmeras se mueven de un lado a otro y por más que hay vientos, al no ser que haya fuerzas mayores, ¿no? Como un tsunami o algo más, pues bueno, de ahí en más su raíz no se mueve y la palmera se queda igual, ¿no? Entonces, algo interesante es que debemos de tomar esto y algo que tú y yo debemos tomar como referencia, y no hay otro ejemplo más fuerte que el del Job que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Esta persona era íntegra delante de Dios, era visto de buen parecer delante de Dios, ¿no? Siempre pedía perdón por sus hijos, estaba dando ofrendas delante de Dios y bueno, trataba de mantener una vida intachable, ¿no? Y léelo en tu casa, ¿no? Léelo un poquito más y aprende de Job. Y en Job, es el libro de Job, pero desde el 1 del 1 al 42 vas a ver todo lo que pasó Job, ¿no? Y es interesante su vida porque a pesar de que Satanás, fíjate, por eso te digo, en la fortaleza también podemos ser tentados y Satanás puede llegar y aprovecharse, ¿no? Hasta llevarnos a los límites. Por eso no debemos de abrir puertas y bueno, ahorita vamos a ver esto, ¿no? Y aunque la vida de Job se enfrentó a desafíos de sufrimiento y iba en contra de su propia felicidad y estabilidad y inclusive hasta salud, ¿no? Porque al final toca su vida, no lo mata, pero todo a su alrededor pereció, todo lo que él tenía. Pero al final no se deformó de su creencia, de quién estaba en él confiando, ¿no? Y le decía, Señor, lo que tú me diste, tú me lo quitaste, sea el nombre de Dios bendito. Pero al final su simiente, su raíz se mantuvo firme, a pesar de cómo fue. Y al final Dios le regresó más, ¿no? Porque fue aprobado, salió aprobado, ¿no? Entonces es bien tremendo este punto número 2, porque quizás yo sé que a nadie nos gusta pasar por tiempos difíciles. Yo soy uno de los primeros que voy a decir, no, yo no quisiera eso. Pero que a veces la forma que se presentan las cosas son para madurar, son para decirnos, vamos a mejorar como seres humanos, como creyentes, ¿no? Y es una forma de seguir creyéndole a Dios. Punto 1, fe, la resiliencia, ¿no? Por eso comenzamos siempre con fe, porque a pesar de que lo que tengamos al frente, la fe es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Punto número 3. Yo creo que esto se ha disminuido no nomás entre los creyentes, sino en todo el mundo, y por muchas razones, ¿no? Pero bueno, la raíz de todo esto es bueno. La raíz está fundamentada en Cristo, que es la compasión y el servicio. Ahora en estos días de reunión entre semana aprendimos que tenemos que volver a retomar esto, ¿no? Y es importante. Y hoy en día, pues bueno, es más difícil darle el servicio y tener compasión de la gente, porque la gente se puede aprovechar, te puede robar y bueno, mil cosas, pero bueno, como te decía, la base es muy importante. Y en la palabra de Dios vemos al buen samaritano, que lo encontramos en Lucas 10, del 25 en adelante. Y esta persona, te lo resumo, se encuentra a alguien herido en el camino, va y lo lleva
a un lugar donde lo pueden curar, lo pueden limpiar y servirle hasta que se recupere. Y al final él paga por adelantado. ¿Y sabes qué? Ahí te dejo esto. Si esta persona se recupera y se va y algo te debo o algo faltó, yo después vengo y te pago, ¿no? Y pues bueno, esto es un acto de compasión, un acto de misericordia que Dios le interesa que como creyentes sigamos practicando, ¿no? Ojo, con el debido entendimiento, bajo las circunstancias, que no se vayan a aprovechar, que no se vayan a robar, ¿no? Porque ahorita, hoy en día, esto es como pan caliente, ¿no? Pero necesitamos retomar actos de servicio, ¿no? Que lo que tú estás aprendiendo es un acto de servicio y de misericordia. Que te compadezcas del que está pasando una necesidad y le digas, ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios que puede hacer cambios, que me está enseñando a mí cambiar. ¿Por qué no cambiamos juntos? Déjame enseñarte lo que yo sé. Eso es un servicio delante de Dios. Eso es algo que tú puedes orientar a alguien más y acercarle la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, necesitamos practicar esto, ¿no? Fíjate que en el 50 y... Déjame ver aquí. En el 64 hubo un caso tremendo aquí en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Y te lo cuento rápido porque me impactó cuando lo estaba leyendo. Dice que en el 64 una joven, ¿no? Una señorita, sale de su trabajo, toma su vehículo, va hacia la torre de departamentos donde vivía, y ella, sin darse cuenta, otro carro se le acerca, se estaciona atrás de ella, se baja la persona y la apuñala. Ella grita porque obviamente pues, la estaban ahí agrediendo, y un señor que estaba ahí solamente le dice, déjala, pero no hace más nada. El cuate corre, en teoría, la chava empieza a caminar rumbo hacia el lobby de su torre de departamentos. ¿Y qué crees? El cuate llega por atrás y le sigue dando. Hace mil cosas con ella. Dice que en sus manos había como que esas marcas de que se quiso defender, pero las puñaladas también llegaban en las manos. La mujer, después de varias, pues obviamente falleció, obviamente. Y dice que llega la policía después de todo esto y dice que hubo 40 y pico de personas a su alrededor y nadie se inmutó en irle a ayudar, en asustar al fulano X. Simplemente llamar a la policía, ¿no? Y a la hora que la policía empieza a interrogar a los testigos, todo el mundo, es que yo pensé que era un problema marital, o es que yo pensé que era novio y novia se estaban peleando, o yo ni me enteré. Y dice que ese evento que marcó la historia, hoy en día se le denominó el efecto espectador. Fíjate, el efecto espectador. Que estamos viendo el dolor ajeno y no nos interesa. Psicológicamente fue marcado tanto que ese efecto tomó el nombre, o más bien el apellido de la señorita que apuñalaron, que asesinaron. Se llamaba, se apellidaba Genovis. ¿Ok? Y es un dato histórico, puedes checarlo, puedes googlearlo y bueno, vas a aprender. Y tristemente, hoy en día la sociedad se ha hecho más fría. Si en el 64 esto pasó, ya la gente tenía conflictos de compasión, ¿no? Esa simpatía con el otro. Hoy en día que la tecnología ha avanzado, que nuestros problemas creemos que son más grandes que los de los demás, y si yo no estoy bien, pues que la gente se las arregle como pueda, nos metemos en un conflicto más a fondo, ¿no? Y es tremendo porque el principio del cristianismo es el servicio, el principio del cristianismo es ayudar a los demás, ¿no? Tenemos que ser prudentes ahora en quién ayudamos, ¿no? Porque ahora te pueden robar, te pueden raptar, te pueden asesinar y bueno, mil cosas por una ayuda que comenzó con sinceridad, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes también, así que ojo, pero que lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Eso es ley. Punto número 4. Enfrentando la tentación en las circunstancias. Las experiencias de la vida nos van a acercar muchas tentaciones, ¿no? Buenas, malas, ¿no? Y bueno, prácticamente todas las tentaciones son malas, ¿no? No son buenas ni malas, todas las tentaciones son malas. Las tentaciones llegan
en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Fíjate. ¿Y quién mejor que podamos aprender cómo pasar las tentaciones que de nuestro mismo Señor Jesús, de nuestro mismo Señor Yeshua? Ya que cuando iba a comenzar su ministerio, Él se fue al desierto por 40 días. ¿Y qué pasó? Llegó Satanás. Y aunque Jesús estaba haciendo algo para fortalecerse espiritualmente, y esa era su fortaleza, en la naturaleza humana, pues flaqueó, ¿no? No digo que cayó, flaqueó. ¿Por qué? Porque obviamente como seres humanos le dio hambre, ¿no? Pero en esa debilidad, Él se mantuvo y dijo, no, vete de mí, Satanás, porque está escrito. Imagínate que después de 40 días, si un par de horas nos vuelven locos y nos volvemos enojones, nos volvemos iracundos y estamos desesperados porque ya necesitamos comer. Ahora imagínate 40 días sin tomar agua y sin comer nada. No, pues lo que sea, ¿va? Pero Jesús se mantuvo firme. No es que era Jesús, era el Hijo de Dios. Sí, pero al final era 100% hombre. Y al final, por eso, en la debilidad, Satanás, fíjate, Satanás supo que estaba débil en algún área de su vida. Y fue y lo tentó en esa área. No lo fue a tentar en lo espiritual, porque él sabía que no podía contra él. Fue y lo tentó en lo que estaba debilitado en ese momento, que era su carne, que era la parte de alimento. Esto lo puedes referenciar, lo puedes leer en Mateo 4 del 1 en adelante, ¿no? Y esto es tremendo porque esto es más que común en el día a día, ¿no? Tú y yo tenemos tentaciones de todos los ámbitos, ¿no? De todas las circunstancias. Y fíjate que es como si, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú eres un atleta de alto rendimiento, que te estás preparando para ir a las Olimpiadas y que de repente tú digas, ¿sabes qué? El coach que tienes, el entrenador físico te dice, ¿sabes qué? Todo el equipo va a estar haciendo dieta, necesitamos que hagas esta dieta para que seas más ágil, pero al mismo tiempo necesitamos que hagas ejercicio para que estés más fuerte y estés más agarrido al momento del ejercicio que vas a hacer, ¿no? Entonces, pero al final de tanto, dice, va a durar 6 meses la preparación, nos vamos a ir a embarcar solos, solamente vamos a estar los del equipo y bueno, ¿no? Pero de repente que tú digas, ¿sabes qué? No sé, el 15 de diciembre es mi vuelo hacia las Olimpiadas. Y que tú digas la última semana antes del 15, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me cansé, yo ya me preparé, déjame darme un break, ¿no? Y de repente te vas de fiesta, te vas de viaje y ¿sabes qué? Quiero relajarme, quiero llegar a las Olimpiadas relajado. Y pues bueno, pierdes tu vuelo, porque el día anterior te fuiste de fiesta y se te perdió el reloj, el teléfono y bueno, nadie te despertó. Se te fue el boleto de avión, se te fue la oportunidad de presentarte en las Olimpiadas porque era boleto único, no había reembolso, no había más boletos, todo el mundo estaba viajando, ¿no? Perdiste la concentración, perdiste la oportunidad de... Y imagínate, esta tentación fue para alguien que ya estaba preparado, para alguien que estaba fortalecido, que alguien que ya estaba listo para hacer algo más, ¿no? Ahora, ¿cuánto más nosotros que en ocasiones las tentaciones para otras gentes, ¿no? Los ricos quieren tener más riqueza, ¿no? El que tiene poder quiere tener más poder. Son tentados en sus fortalezas, son tentados en aquello que ya tienen, ¿no? El que no tiene, pues quiere tener más, ¿no? El que está pasando circunstancias difíciles, pues bueno, quiere salir de ellas. Y no importa qué en ocasiones hacen con tal, o deciden hacer cosas con tal de cambiar su situación, ¿no? Entonces, Satanás se aprovecha de eso, ¿no? Por eso debemos de cambiar esa cuarta área de oportunidad, que es la tentación. No dar pie a la tentación. El quinto punto, y esto lo toqué en mi prédica pasada, pero te lo hago como referencia porque también va incluido dentro de este paquete de áreas de oportunidad que debemos de cuidar, y es el vivir en el poder del perdón, ¿no? El poder del perdón nos hace gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora sí, nos vamos a la escritura original y dice
que Dios se satisface, ¿no?, en verte vivir al 100%. Pero no puede vivir al 100% si no vivimos una vida de perdón. Si no podemos soltar lo que nos ha traído orgullo, herida, nos ha traído lamentaciones, frustraciones. Necesitamos soltar, necesitamos perdonar, ¿no? Y esto lo vas a encontrar, un buen ejemplo es José y sus hermanos, ¿no? José y sus hermanos, pues bueno, José el soñador, pues bueno, ya todos sabemos la historia, ¿no? Al final sus hermanos lo quieren matar, pero no se animan, mejor lo venden. Y bueno, con el tiempo la situación de esos países empieza a degradarse hasta que, bueno, se vuelven a reencontrar, ¿no? Y bueno, al final José no les paga con la misma moneda, sino al contrario, él ya los había perdonado de anticipación. Pero por su mentalidad, por la forma en la que él veía las cosas, Dios lo recompensó durante toda su vida, que él estuvo fuera de su familia. ¿Por qué? Porque al final fue el segundo al mando, ¿no?, de todo un reino. Imagínate, por lo que Dios le revelaba, por lo que Dios le hacía que entendiera las cosas. Y era sabio, era entendido de los tiempos, era entendido de lo que Dios le mandaba. Y al final, pues bueno, ayudó a su propia familia, ayudó a su gente y pues bueno, ¿no? A lo que te quiero decir es, cuando tú vives una vida de perdón, a pesar de las circunstancias, tus circunstancias empiezan a tomar otro rumbo, que es el camino de Dios que debemos de tomar, ¿no? Génesis 45, te lo dejo de tarea, ¿no? Y es necesario, te digo, que adoptemos este modo de perdón constante, ¿no? Imagínate ¿y por qué es importante vivir en una forma de perdón o una vida de perdón? Porque imagínate que si no perdonamos, es como si tuviéramos un montón de heridas profundas en nuestro cuerpo, ¿no? Imagínate que te cortaste el brazo, no sé, trabajando, cortaste un árbol, y con el serrucho te diste un llegue y dices, no, pues sí alcanza a cerrarse, no necesito ir al hospital, necesito ir a que me hagan suturas. Y tú crees que se está sanando, ¿no? Pero por dentro no se está cerrando, al contrario, por dentro, como no te lo limpiaste bien, quedó suciedad y de repente empiezas a ver que tu herida empieza a tomar otro color. De repente te empieza a doler más el brazo, de repente empieza a cambiar de color y se vuelve negro. Está ya muriéndose la carne por dentro. Hasta que en un momento llegas tú ya al hospital y es demasiado tarde, te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos amputar esa parte, ese brazo. Entonces imagínate, lo que era un antiséptico, que pudiste haber tomado una pastilla, una inyección, algo para evitar una infección, llegó demasiado tarde. Y al final se amputan partes del cuerpo, ¿no? Ahora, si lo vemos en lo espiritual, cuando no tenemos ese bálsamo, que es la sangre de Cristo, ese antiséptico que evita que nuestras heridas se infecten, que promueve la regeneración, la restauración, la sanidad, que no nos tengan que amputar partes de nuestras áreas espirituales. Que nos digan, es que no perdonaste a tiempo. O, ¿sabes qué? Pues es demasiado tarde. En Cristo nunca es demasiado tarde. Pero entiendes lo que te digo, ¿verdad? Es necesario que sanemos nuestras áreas emocionales, en nuestras áreas en el corazón, en la mente, que podamos avanzar. Es imposible experimentar esas delicias de los detalles que Dios nos da en la vida sin perdón. Porque va a haber algo que nos va a amargar lo que Dios nos da. Va a haber algo que va a impedir que tú disfrutes lo que Dios te está dando. Y lo vas a ver como nada. Y lo vas a ver como, no, pero es que esta persona, siempre vas a ver algo diferente de las demás personas, menos en lo que tú tienes, ¿no? Siempre vas a vivir en disgusto. ¿Por qué? Porque se te está muriendo la piel por dentro, porque te falta vivir en el perdón, ¿no? No digo que lo estés pasando, nomás te digo la analogía. Entiende las cosas que necesitamos cambiar, como punto 5, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante vivir en el perdón. Es de suma importancia. Como punto 6, fíjate, y esta es la clave de los otros 5 puntos. Debemos de vivir evaluando riesgos en las circunstancias. ¿Cómo así? Necesitamos ver, analizar en aquellas áreas que pueden cambiar nuestra vida. Decir, ¿lo hago o no lo hago? Si me meto o no me meto, ¿no? ¿Por qué?
Porque si no analizamos y nomás nos metemos ahí como cuchillo en mantequilla, al final nos podemos topar que no era ni mantequilla, sino era arena y abajo de la arena había piedras, ¿no? Y vamos a llegar a la piedra y nos va a costar trabajo cortar. Y mucho más, si se atascó el cuchillo ya no lo podemos sacar hasta que llegue alguien y nos tiene que sacar, que es Cristo, ¿no? Entonces, es importante cuidar esto. Segunda de Corintios 2:11 habla acerca de esto. Y mira, Segunda de Corintios 2:11 nos habla y nos dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Entonces es tremendo, porque tú y yo debemos de entender que los 5 puntos anteriores, la fe, la resiliencia, ¿no?, el mantenernos firmes, el no sucumbir, el hacer el bien, ¿no?, el tener compasión, el no dudar, todas estas áreas debemos de cuidarlas, porque déjame decirte que estas 5 áreas que previo a esto de riesgos se implementan en cualquier área, en tu persona, en la familia, en el trabajo, con tus amigos, ¿no?, en cualquier circunstancia alrededor nuestra, ¿no? Quítale fe a tu familia, tienes un problema. Deja de practicar lo bueno en la familia y pues bueno, tienes un problema mayor, ¿no? Entonces, ¿cuánto más necesitamos cuidarnos, ¿no? No te retes en ti mismo en el trabajo. ¿Y qué va a pasar? Pues te van a correr. Deja de hacer lo que debes de hacer y te corren en el trabajo. ¿Por qué? Porque dejamos de motivarnos. Entonces, por eso esas 5 áreas de oportunidad que aprendimos, debemos de tener una perspectiva general y enfocarnos en las áreas débiles que tengamos en esas 5 áreas. ¿Por qué? Porque si no, en el punto 6 va a llegar Satanás y va a decir: sabes que esta persona tiene una deficiencia, una debilidad en esto, en esta área, déjame llegarle por ahí. ¿Y qué crees? Le va a empezar a escarbar hasta que llegue a donde debe de llegar. Por eso debemos de descubrirle, por eso debemos evidenciarle. El viernes pasado, para los que no pudieron atender, vimos un tema muy importante respecto a las cortes celestiales. Y para mí me impactó, porque es medir esto, los riesgos. A ver, ya pasó esto, ¿cómo me defiendo ahora, no? Y bueno, ejercitar nuestros derechos, ¿no?, basado en las obligaciones que también tengo. Entonces, necesito yo tomar las herramientas que Dios me da. Necesito también, el viernes hablamos de un tema, ¿no?, y decíamos, mídele el agua a los camotes, si los echas o no, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se pueden quemar, a lo mejor no tiene suficiente agua. Evalúa los riesgos, porque al final necesitamos dirección de parte de Dios. Cuando no tenemos esta disciplina de evaluar riesgos, pues bueno, por lo regular siempre va a terminar en algo mal. Recuerdo que en una ocasión mi esposa y yo, se me presentó una oportunidad de trabajo en otro estado, ¿no? Y creo que ya se los había dicho. Y al final estábamos orando por bendición, estábamos orando por un despunte financiero, ¿no? Y dijimos: Señor, pues ¿cómo?, ¿no? Ábrenos puertas, y pues bueno, Dios empezó a acomodar varias cosas hasta que se abre una oportunidad. Y te digo, era fuera de Guadalajara, y nos íbamos a ir a León a una entrevista de trabajo. Ya teníamos fecha, horario de llegada, ya nos estaban esperando allá, y de repente tomamos camino, mi esposa y yo, tomamos la carretera, la autopista, y de repente en la autopista, de la nada, brinca un perro. No, hombre, llega con todo a la fascia del carro, me quebró la defensa, se metió al radiador y bueno, hizo destrozos. Y yo estaba diciendo a Dios: Dios, muéveme. Dios, revélate, dame una señal. Si no es de ti que vaya para León, que no vaya. Fíjate. Y al final estábamos hablando rápidamente todo lo que estaba pasando. Y dijimos: bueno, si prende el carro todavía, pues tenemos que regresarnos para no llamarle a la grúa, porque luego son horas, ya conocen toda la historia, ¿no?, o todo el proceso. Y al final, pues bueno, ya rumbo a la casa, porque sí prendió el carro, la defensa, aunque se quebró, pues la pudimos agarrar. El radiador, gracias a Dios, aunque se golpeó, pues no se dañó en magnitud. Eso lo descubrimos después. Y bueno, llegamos a la casa, dejamos el carro y me hablaron por teléfono: oye, te estamos esperando, ¿vas a llegar o no? Y ya me le quedo viendo a mi esposa: ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Ya habíamos dicho que pedíamos una señal, ¿no? Si era o no la oportunidad de ir o no a otro nivel, a otra, otra perspectiva de la vida. Y pues bueno, al final dijimos, pues vamos, ahí tenemos el otro, ¿no? El otro vehículo pues estaba más viejito, tenía más problemas, pero dijimos, pues bueno, si es de Dios, Dios va a acomodar. Y bueno, todo eso te lo comento porque a veces las circunstancias de la vida nos tienen que llevar a medir los riesgos, si nos animamos, no nos animamos, ¿no? Si es de Dios lo que vas a hacer, no es de Dios. ¿Cuáles son los pros y contras? Si tienes más pros, pues bueno, aviéntate, porque Dios te lo está poniendo, pero si tienes más contras, ni aún cuando tú le veas más contras, lo hagas. ¿Por qué? Porque si ven muchísimas contras, quiere decir que hay algo que no debe de pasar, ¿no? Al final, para nosotros como familia fue el despunte de muchas cosas y pues bueno, el resto es historia. Y lo que te quiero decir es que a veces, aún en las dificultades, aún en las pruebas difíciles, Dios se va a glorificar. Dios tiene un plan atrás de todo eso. Pero necesitamos consultarle a Dios. Dios, ¿tú qué estás, qué nos estás poniendo de frente? ¿A dónde vamos? ¿Sí vamos o no lo hacemos? ¿Me explico? Porque si no, Satanás se va a aprovechar, ¿no? Se va siempre a tomar. Y como punto final, debemos de vivir en esa área de oportunidad siempre creyendo que hay esperanza y renovación. Por eso hoy cantamos al final, Señor, tú vas a hacer sendas nuevas, tú vas a hacer un nuevo caminar para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos creer esto, necesitamos vivir con la esperanza de que todo tiene un fin correcto delante de Dios. ¿Pero qué crees? Depende de mí si yo vivo alineado a ese camino correcto. No podemos seguir pidiéndole a Dios, bendíceme y yo caminar por donde yo quiera. No, debemos de alinearnos por donde Dios quiere. Él es el del camino, tú eres el que camina, pero Él es el que pone el camino. Tú no pones los términos, tú no le puedes poner los términos a Dios, no, Dios te los va a poner y tú decides si los tomas o no, tú decides si caminas o no. Entonces, que lo que reste del año, tú le digas, Señor, perdóname si no he caminado por donde tú me has pedido que camine, que no he hecho lo que me has pedido hacer, que tú llámale. ¿Por qué? Preparémonos para el 2025, ya viene, ya está aquí en un par de semanas, un par de días. Necesitamos pedir a Dios, Señor, estas 5 áreas de oportunidad y los riesgos, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué tengo que identificar? Para mí es natural pensar en los riesgos y les digo por qué, porque en mi trabajo una de las áreas es pensar en riesgos, ¿no? Y el plan para mitigar esos riesgos. Entonces, para mí es un poquito más natural, quizás para ti no, pero si no sabes qué es un plan de riesgos, googlealo, pregúntale a Google, ¿cómo le hago para hacer un plan de riesgos? ¿No? Y te va a guiar hacia el proceso de tener un plan de contingencia y bueno, 1000 cosas más. Pero lo que te quiero motivar es, hagamos cambios. Depende de nosotros. Necesitamos realinearnos a Dios. Y mira, la esperanza y renovación es sumamente importante y lo volvemos a encontrar en nuestro Señor Yeshua, ¿no? En la Pascua celebramos ese nuevo pacto, esa resurrección, esa nueva vida que Dios nos da, ¿no? Y lo vamos a encontrar en Mateo 28, del 1 al 10. Y cada año, fíjate, cada año festejamos en la Pascua la resurrección de Cristo, esa nueva oportunidad de vida. Pero que no lo hagas cada año. Cada día debe de ser un día de victoria, cada día debe ser un día de sorpresa, cada día debe de ser un día de resurrección para ti. Que digas, Señor, ¿qué tienes para mí nuevo hoy? Que tú le digas, Señor, ¿qué camino? ¿Por dónde voy a caminar el día de hoy? Llévame por tus sendas, llévame por tus caminos. Que yo no me desvíe por los míos, que no me desvíe por lo que yo quiero, sino por lo que tú tienes ya planeado para mí. Y es importante porque al pensar es de mayor bendición lo que vas a alcanzar. Para Jesús, para haber llegado a esa resurrección, lamentablemente tuvo que pasar por una noche tormentosa, ¿no? Para Jesús, para llevar a cabo esa redención de la humanidad y despertar y tener una bendición para todos, tuvo que sufrir. Tuvo que pasar una noche larga, tormentosa, donde le golpearon, donde le escupieron, donde hicieron con él como quisieron. ¿A qué te quiero decir con esto? Jesús nos entiende.
El Padre nos entiende en tu noche tormentosa, en tu situación en la que tú estés pasando. Tú encuentras confort en Jesús. No te alejes de Jesús, acércate a Jesús. Él es la clave del éxito, Él es la clave la cual nos va a llevar a un nuevo amanecer el día que viene. La promesa para ti el día de hoy es, no importa qué tan oscura sea la noche, mañana va a amanecer. Mañana va a amanecer. Llévate eso el día de hoy. Que las experiencias que Dios te tiene preparadas para ti son de bien y no de mal. Que los caminos en los cuales Dios ya te preparó de antemano son de bien y no de mal. Pero necesitas alinearte en Dios, ¿no? Que necesitemos, que podamos entender el día de hoy que tenemos que pasar esa noche. Si hay luz al final del camino, si hay luz al final de ese túnel, sigue confiando en Dios. ¿Cuál es la recomendación del día? Santiago 1 dice fe y constancia. Fíjate, así comienza el versículo. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, fíjense, dejen que crezcan, no impidan eso, crezcan. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. En otras palabras, esto ya la última línea es mía, ¿no? Seamos optimistas. Creamos y esperemos en Dios. Creemos en lo que Dios está poniendo por delante. Sí se puede, ¿no? Fíjate, por último, ¿cuáles son las dos escrituras que quiero que te lleves tatuadas en el corazón y en la mente y en el espíritu el día de hoy? Salmo 55, 21 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Oye, pero es que yo ya tropecé, yo estoy caído. Aquí la pregunta es, ¿estás seguro? Dios no dejará que te tropieces y caigan, sino al contrario, te va a estar quitando cosas de tu camino, de tu vida, las cuales te pudieran haber llevado hacia otro punto, ¿no? Dios te va a quitar, va a empezar a limpiar las cosas que no estén bien en tu vida, que para ti quizás van a ser, me estoy tropezando, me estoy cayendo, cuando en realidad Dios está limpiando tu caminar, Dios está limpiando tu camino, para que camines libre y confiadamente en Él nuevamente. Promesa número 2, Isaías 41:10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que pues no es fácil pasar la noche tormentosa. Para Jesús fue sumamente difícil porque Él sabía que tenía que hacerlo a la perfección para podernos darnos la victoria que tú y yo hoy necesitamos en nuestras circunstancias difíciles. Si Él hubiera flaqueado y hubiera abierto su boca, se hubiera defendido, no te estuviéramos predicando el día de hoy de que Jesús puede cambiar tus circunstancias. Pero créeme que Dios puede cambiar tus circunstancias. Así que cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que me hayas entendido. Espero que hayas entendido lo que Dios te está tratando de recomendarte. No te fuerza, ¿eh? Dios te recomienda a que hagas cambios en 5 áreas. Implementes una nueva, que es la nivelación o la validación de riesgos, ¿no? Y que cambiemos nuestros hábitos diarios y que podamos avanzar, ¿no? Vuelve a escuchar la prédica, ¿no? El día de mañana, cuando te sientas solo, sola, no desesperado, ¿no? Pero todo inicia en la fe en Dios. Creerle a Dios que Dios tiene algo especial para ti, para mí, esperándonos, ya ha dado. Fíjate, que solamente Dios está trabajando en nosotros, puliéndonos para poderlo aprovechar al máximo. Y como veíamos al principio, ¿no? Es de suma importancia. Salmos 37:23 decía, fíjate, te lo voy a poner aquí. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida.
El Señor quiere que tú vivas al máximo. El Señor quiere que tú vivas realizado como persona, que tú disfrutes lo que Dios te dio, porque Él se deleita viéndote cuando tú te estás gozando en lo que Dios te dio. Así que Padre Celestial, hoy ponemos delante de ti esta charla. Hoy ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras experiencias, todas nuestras circunstancias, todas aquellas decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy, hasta hoy 27 de octubre del 2024, Señor, y las ponemos delante de ti, Señor, para que tú renueves, Señor, toda adversidad. Señor, tú, más bien, elimines toda adversidad y renueves nuestra vida, Señor, para que nos des nuevas experiencias buenas delante de ti. Hoy realineamos nuestros caminos, Señor, y decimos que ya no queremos caminar en lo que decidimos, sino que hoy confiamos plenamente en lo que, en tus caminos, en tus pasos que quieres que demos, Señor, y que tú nos respaldes en todo lo que hagamos, Señor. Queremos, Señor, ser sorprendidos para bien, Señor. Queremos deleitarnos en los detalles que nos das de la vida, Señor, porque tú así lo dices en el Salmo, Señor. Hoy declaramos que nos tomamos de tu mano, Señor, y que caminamos de ti en estos nuevos caminos como cantábamos hace ratito, Señor. Te damos gracias. Espíritu Santo, sellamos con el fuego tuyo, Señor, con tu fuego, Espíritu Santo, esta palabra y decretamos que la semilla que ha sido depositada y hemos escuchado el día de hoy, Señor, crece, Señor, en nuestros corazones y da fruto en abundancia. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que muchísimas gracias por haber puesto atención, haber tomado notas. Que Dios te bendiga. Para todos aquellos que están en línea, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Para todos los que están en la iglesia, muchísimas gracias por atender. Que Dios les bendiga, que Dios les dé confort, que les dé un nuevo caminar, que les renueva sus fuerzas, fíjense. Y que al final seamos el testimonio para muchos otros que están sufriendo lo mismo y les podamos ayudar, acercándoles las buenas nuevas, llevándole el agua de vida que es Cristo. Y que al final digamos, sí se pudo, yo pude, Dios me sacó adelante. Te lo va a hacer igual contigo. ¿Sale? Un abrazo, bendiciones de parte de mí y de mi familia. Que comas rico y nos estamos viendo para la próxima. Que Dios te bendiga.